Bien, hoy lo que vamos a hablar va a ser sobre medios de contraste en resonancia. ¿Está? Ustedes cuando hagan resonancia, tanto como en tomografía, van a tener que saber manipular estos tipos de medicaciones y van a tener que tener en cuenta cómo es su inyección, qué efectos adversos puede producir en los pacientes, cuándo no aplicar estos tipos de medicaciones. Y bueno, de eso se trata el tema de hoy. ¿Está? Básicamente, los contrastes en resonancia, la base de los contrastes en resonancia es la susceptibilidad magnética intrínseca que tienen estos compuestos. ¿Está? Es decir, la disponibilidad de esa sustancia para ser imantada o magnetizada por ese campo becero en el que estamos expuestos. Y bueno, esta susceptibilidad se debe a la existencia de electrones desapareados, ¿tá? Es decir, una suma de protones y neutrones impares, lo que el spin es un número semientero. Básicamente, las sustancias con susceptibilidad magnética son varias y existen clasificaciones para estas, donde las podemos dividir en las que son de tipo diamagnéticas, las paramagnéticas, las ferromagnéticas y las superparamagnéticas. Las diamagnéticas no se imantan, es decir, prácticamente no tienen susceptibilidad magnética y no se utilizan, es decir, podríamos clasificarlas en las que sí tienen susceptibilidad magnética y las que no tienen susceptibilidad magnética. Básicamente las diamagnéticas son las que no tienen susceptibilidad magnética, no se imantan y por eso no se utilizan como medio de contraste. Pero sí las paramagnéticas, ¿está? Que tienen un momento magnético permanente y por lo tanto son susceptibles al campo magnético, ¿está? Son muy escasas, pero se utilizan ampliamente en resonancia. Las ferromagnéticas son sustancias, obviamente, en estado cristalino son paramagnéticas, ¿tá? Y muy susceptibles, altamente susceptibles al campo magnético. ¿Tá? Y después las superparamagnéticas son sustancias que son ya micronizadas, son más, no tan en estado cristalino como las ferromagnéticas y son muy susceptibles al campo magnético. ¿Tá? Entonces, ¿cómo actúan en general? Y bueno, pueden ser agentes de relajación positiva o agentes de relajación negativa. En el caso de agentes de relajación positiva, acotan la relajación T1, que quiere decir esto, que el componente longitudinal se acorta la relajación T1, el componente longitudinal vuelve más rápidamente a su estado basal. Y si, por eso, al volver más rápidamente a su estado basal, aumenta la señal. Y si es un agente de relajación negativa en T2, es decir, que corta la relajación T2, va a disminuir la señal. Al acortar la relajación en T2, lo que va a hacer es alargar el tiempo de relajación T2, y entonces entrega mucho más lentamente la energía y disminuye la señal. ¿Tá? En T1 aumenta la señal. Y en T2 disminuye la señal. ¿Está? Simplemente eso. Bien. Entonces, cuando se administra el contraste, la diferencia de captación tisular se incrementa. La diferencia de captación tisular incrementa la diferencia de señal entre los tejidos. De esta forma, o de forma que es más fácil distinguir. ¿Qué hace entonces estos medios? Básicamente aumenta la capacidad de distinguir tejidos entre sí. Aumenta el contraste. Por eso son medio contraste. ¿Está? Y bueno, acá por ejemplo tenemos A y B. ¿Está? Es decir, en esta figura vemos escasa diferencia de señal de forma previa a la administración de contraste en dos tejidos diferentes, A y B, ¿tá? Que cuando se administra medio de contraste aumenta esa diferencia de señal, ¿tá?
en el T1. Acuérdense que aumenta la señal en T1 porque aumenta la diferencia entre los tejidos, está en T1. Bien, ¿cómo determinaríamos un contraste ideal para el uso en resonancia? Bueno, según su actividad, toxicidad, farmacocinética, su estabilidad, su eficiencia. Un contraste ideal básicamente tiene que cumplir con todos estos requisitos, que tenga una máxima influencia sobre los parámetros responsables de la señal en resonancia, sobre los tiempos de relajación, prácticamente, que sea nulo, tóxicamente nulo, aunque vamos a ver que el gadolinio por sí solo, como molécula individual, es tóxica, se tiene que estar asociado a otras moléculas. Farmacocinética adecuada, ¿tá? Esto quiere decir que su distribución en el organismo sea adecuado y que se pueda unir en los receptores que debe y no en otros. Administración fácil, con una distribución que sea selectiva en función al órgano estudiado, eliminación rápida y completa, alta estabilidad y buena relación entre el coste y la efectividad de lo que queremos en función realizar. ¿Tá? Los medios de contraste más utilizados en resonancia son los que contienen iones, obviamente metálicos, de transición del grupo de los lantáneos, tales como el magnesio, el hierro y el gadolinio. ¿Tá? El gadolinio estaba en ese grupo que también vimos de tierras raras, ¿se acuerdan? Cuando vimos receptores de tipo digitales. Estos iones metálicos tienen un momento magnético alto y pueden disminuir los tiempos de relajación longitudinal y transversal. El gadolinio es uno de los de mayor efecto sobre los tiempos de relajación T1, es decir, el que genera mejor diferencia entre todos los contrastes, mejor diferencia de contraste entre los tejidos en T1. Debido a que tiene 7 electrones, tiene más cantidad de electrones desapareados. El gadolinio libre es un metal altamente tóxico, como les acabo de decir, se distribuye en hueso, en hígado, produciendo necrosis, ¿tá? Más en el hígado, ¿no? Produciendo necrosis hepática, en ese sentido. Y por eso, como les dije, tiene que estar asociado a otras moléculas. Estas moléculas se les llaman quelatos, ¿tá? Quelatos que son básicamente sustancias secuestrantes o antagonistas de metales pesados. ¿Tá? Básicamente, eh, modifican su distribución en el organismo para que no se depositen en lugares donde sí esté tóxico, permitiendo garantizar su seguridad evitando toxicidad del gadolinio, manteniendo el efecto potenciador en medio de contraste, dando origen a clasificaciones de origen de contraste lineales y cíclicos. ¿Tá? Ahora vamos a ver que eh, esta unión del gadolinio con los quelatos hacen que estos agentes de medio contraste en resonancia se clasifiquen como de estructura cíclica y estructura lineal. ¿Ah? Entonces, el gadolinio se puede distribuir en el medio extracelular y en el medio intracelular. En el extracelular va a lo intravascular y se elimina por la orina, y en lo intersticial va al hígado y se elimina con la bilis. Prácticamente ese es su tipo de distribución. ¿Ah? Algunos ejemplos de contraste intravenosos de gadolinio. ¿Tá? Y tenemos de distribución extracelular, que son los más comúnmente utilizados. Acuérdense de esto, esto es importante. Los contrastes intravenosos en resonancia y de gadolinio, los más usados son los que tienen distribución extracelular. Y aquí tenemos algunos ejemplos. En nuestro mercado, usted lo que van a encontrar mucho es el Gadovis o el Magnevis, aproximadamente en la mayoría de los casos, en todos los resonadores, eso es lo que van a encontrar. ¿Ah? Pero aquí lo que pueden tener
también en este cuadrito. Esto es el nombre comercial, ¿tá? Y aquí tenemos, por ejemplo, el nombre genérico, básicamente con su acrónimo químico, su estructura, si es lineal o cíclica, su carga, si es iónica o no iónica, y su tipo de eliminación. ¿Tá? Después tenemos otros, como por ejemplo los intravenosos de magnesio o los intravenosos de partículas de hierro. Eh, estos quelatos de manganeso, los intravenosos de manganeso, quise decir, perdón, eh, es un medio de contraste hepatobiliar que se administra por vía intravenosa y son captados fundamentalmente en el hígado por los hepatocitos y por tanto eliminados fundamentalmente a través de la bilis. ¿Tá? Y después tenemos los intravenosos de partícula de hierro que son a base de hierro, como los dice. ¿Tá? Eh, Y bueno, también se lo conoce como partículas de mayor o menor tamaño, lo que condiciona su biodistribución. ¿Tá? Eh, ¿Y por qué se le dicen de mayor o menor tamaño? Porque básicamente su distribución va a determinar ese tamaño que tenga de molécula. Puede ser mayor a 200 nanómetros como menor a 100 nanómetros. ¿Tá? Y sus efectos son en diferido dependiendo de si son de mayor o de menor tamaño. También tenemos otros pocos utilizados por su alto coste, que pueden ser positivos o negativos, eh, que son los controles orales. ¿Tá? Eh, lo más, no sé qué era, me estaba tratando de acordar algo por la imagen esta que quería, pero me olvidé. Lo más habitual es emplear como medio de contraste oral una dilución de contraste gadolíneo extracelular con agua en proporción 1:200 y esto va a provocar un acortamiento de señal T2, una hiposeñal en T2, que resulta de utilidad para realizar, por ejemplo, las colangioresonancias, a los que ser estructuras como el tubo digestivo. eh, que impide adecuada visualización de la viabilidad. ¿Tá? Esto, por ejemplo, es una imagen de T2 coronal, un estudio de una enteroresonancia que ha tomado durante la hora previa 30 gramos de sorbitol en 1,5 litros de agua. ¿Tá? Esto es un tipo de contraste oral que se utiliza, el sorbitol. ¿Tá? Pero no se utiliza mucho porque es caro. ¿Tá? Y después esto es, por ejemplo, una colangioresonancia que se administró gadolinium diluido en agua y que hace que todo el duodeno se opacifique, está negro, no vemos nada, solamente lo que es el árbol biliar. ¿Tá? Toxicidad, bueno, depende directamente de la estabilidad de esos quelatos en los que están unidos, la toxicidad de los compuestos de gadolinium. ¿Tá? Y influirá también en la aparición de efectos adversos, especialmente náuseas y vómitos, eh, en una inyección que sea rápida, la osmolaridad del preparado, por ejemplo, todo eso hace que influya más o menos la aparición de estos tipos de efectos adversos leves. ¿Tá? Em, Y bueno, la introducción de una sustancia hiperosmolar provoca una elevación de la osmolaridad del plasma con deshidratación intracelular y una alteración de los metabolitos de la sangre, provocando dolor vascular, lesión endotelial, vasodilatación con hipotensión y o hipovolemia con bradicardia. Lo ideal es que la osmolaridad del preparado se aproxime lo más posible a la osmolaridad del plasma. Todo esto ya ustedes ya lo sabían, algo habíamos hablado con contrastes medio contrastes iodados. Del mismo modo, la viscosidad deberá ser baja para evitar su toxicidad. Todo esto ya lo sabemos. Por eso siempre se trata de que sea la menor viscosidad posible y lo más cercano a la humedad del producto a la de la sangre para evitar todos los efectos que se pueden producir. ¿Tá? La característica de todos los fármacos de contraste para resonancia magnética son muy similares entre sí.
Lo único que lo que más lo diferencia son básicamente su estructura y su carga iónica. La estabilidad de los quelatos generalmente es muy alta en todos los compuestos de gadolinio. Y la ionicidad mejora la estabilidad de la molécula. Los agentes no iónicos, por ejemplo, tienen una menor osmolaridad y son menos viscosos. Y esto ya lo habíamos visto en medio contraste iodados. Es más, creo que hay una de las preguntas del parcial que es sobre justamente, bueno, hay muchas preguntas de medio contraste, si no lo hicieron todavía, hay muchas preguntas de medio contraste que justamente una es sobre osmolaridad y condiciones del fármaco más ideal. ¿Tá? Aquí tenemos un cuadrito donde tenemos el principio activo de cada uno con su nombre comercial, el Magnevis, por ejemplo acá tenemos, o el Gadovis, ¿tá? Donde tenemos sus osmolaridades que bastante altas, son ellas, ¿tá? Son iónicos, este no iónico, por eso tiene menor osmolaridad, y su viscosidad, por ejemplo, del Gadovis es más alta que la del Magnevis, ¿tá? Pero bueno, son lo que se usa. Vamos directo a las reacciones adversas. Esto es todo de las guías que se usan en la Unión Europea. Hay versiones, capaz que ya ahora se ha salido otra versión más nueva, pero no ha cambiado mucho. Las reacciones adversas se pueden definir, o las reacciones adversas generales se definen todas aquellas que ocurren dentro del plazo de una hora de la inyección de medio de contraste. ¿Tá? Y pueden ocurrir indistintamente, y esto aplica, digo, o quiero decir lo que aplica, indistintamente de que sea un compuesto por gadolinio como un compuesto de contraste iodado o, por ejemplo, algún contraste por ecografía. Esto es una definición general para todos los medios de contraste. ¿Ah? ¿Cuál es el que tiene mayor incidencia de efectos adversos generales entre todos los medios de contraste de todas las modalidades? Y es el contraste iodado. Y el contraste para ecografía es el menor. Así que, como quien dice, el contraste en resonancia magnética al gadolinio es el que queda en un punto medio. ¿Tá? Eh, las clasificaciones según su quimiotoxicidad y demás, y el efecto que tiene y los grados, vamos a encontrar que existen. Aquí le dejé un cuadrito de cómo se pueden clasificar. Si es, todas generalmente son reacciones adversas de tipo leve, moderadas o severas, y las podemos clasificar de una, dos o tres formas diferentes, según si es por una reacción de tipo alérgico de hipersensibilidad o quimiotoxicidad o en diferentes grados, ¿tá? Donde los justamente efectos en el paciente corresponden a cada uno de esos grados. ¿Tá? Puede ir desde una urticaria leve, prurito o eritema, hasta el shock hipotensivo y la parada cardíaca. Como verán, es exactamente esto se aplica también como para medio contrastillo de dados. ¿Cuáles son los factores de riesgo que esta guía indica para las reacciones agudas y que sea asmático o alérgico? Ahora, igualmente en los últimos tiempos se ha visto o se está aceptando cada vez más el hecho de que no exista una correspondencia cruzada en las alergias. No, que quiere decir, por ejemplo, en los medios contraste iodados, eh, no se ha visto, por ejemplo, poniéndolo como ejemplo, ¿no? No se ha visto que haya una relación directa en que si sos alérgico al chocolate, por ejemplo, seas alérgico al yodo. No sé si me explico en ese sentido. ¿Tá? No quiere decir, no quiere decir, no está relacionada una cosa con la otra. No hay todavía un estudio que nos diga que realmente existe y que pasa esto.
que si sos alérgico al contraste, también sos alérgico al yodo y por eso, o sos si ya sos alérgico, tenemos que prepararte. Hoy en día lo que se trata de hacer es que si sos alérgico al yodo, por ejemplo, no te hacemos medio contraste, directo. Y ya está. Si eres alérgico al yodo, no hay caso. ¿No? Es eso. Listo, obvio, ¿no? Pero los que son alérgicos a otras cosas o sus asmáticos se hacen una preparación previa por si acaso. ¿Tá? Relacionados los factores de riesgo relacionados con el paciente son esas, el asma o la alergia, y con relacionado con el medio de contraste, si es, por ejemplo, basado en gadolinium, el riesgo de reacción no se relaciona con la humanidad del agente de contraste, bajas dosis utilizadas hacen la carga ocular muy baja. A ver, básicamente, ¿qué es lo que les quiero decir acá? Que el gadoliño no hay una relación directa de aumento del factor de riesgo a una reacción aguda si aplicamos una osmolaridad mayor, por ejemplo, de ese medio contraste. ¿Ah? Bien. Se requiere que, en todo caso, si tiene alguno de estos factores de riesgo, se trate de considerar algún estudio alternativo. Y eso siempre es el caso. Para todo, así sea para gadolinium como para contrastes iodados. Em, y bueno, entonces, ¿cómo nos manejamos frente a la aplicación de medio de contraste de gadolinium? Y bueno, hay que ver, como vimos en medio de contraste iodado, la función renal del paciente. Si es normal, eh, no pasa nada. ¿Está? Si la función de renal es normal, se le puede aplicar. Si ahora el índice filtrado glomerular es menor a 30 mililitros por minuto por 1,73 metros cuadrados, que es la unidad que se aplica para esto, para el índice filtrado glomerular, eh, la, básicamente lo que aquí tenemos es un riesgo mayor a patologías implicadas a los riñones, vamos a decir así. ¿Está? ¿Por qué? Porque lo que va a afectar más, justamente por la función renal, es a los riñones el uso de estos tipos de medios de contraste. ¿Está? ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos una función renal alterada, deberíamos utilizar contrastes de bloque o aquellos contrastes que sepamos que tienen menor riesgo de fibrosis sistema nefrogénica. ¿Está? Básicamente es eso. Eso es lo que le quiero decir. ¿Está? Ahora, si es normal, esto no pasaría. Entonces, ahora vamos a las reacciones adversas tardías. Por definición, una tardía a un medio de contacto de iodo se define como la que está entre una hora y una semana después de la inyección. Pueden ser reacciones cutáneas. Las más comunes son erupciones del tipo maculopapulares, eritema, hinchazón, prurito. ¿Ah? Y generalmente son moderadas y que se van solas. Así que no hay que prácticamente ver nada. Hay algunos tratamientos con interleuquina que reciben algunos pacientes, ¿tá? Que esto aumenta el factor de riesgo de este tipo de reacciones tardías y cutáneas. ¿Tá? Las interleuquinas son un grupo de proteínas relacionadas que promueven la elaboración de leucocitos, glóbulos rojos, y otras células del cuerpo. ¿Tá? Son reguladores de la respuesta inmunitaria, ¿tá? Que básicamente se usan para el tratamiento de
cáncer como modificador de la respuesta biológica para justamente estimular al sistema inmunitario. ¿Está? Básicamente, para que tengan una idea qué es. Pero hay muchos pacientes que los reciben y son los únicos que pueden tener un factor de riesgo aumentado a este tipo de reacción. Bien. Recomendaciones, y bueno, hay que ver que no reciba este tipo de tratamientos. Hay que ver que no haya tenido reacciones previas a los medios de contraste. ¿Está? Eh, si lo estoy tratando de definir, nada. Profilaxia farmacológica no está recomendada. Bien, en algunos casos. Esto se los puedo discutir porque es en algunos casos. Las reacciones adversas tardías más complejas no son obviamente las cutáneas, las reacciones cutáneas, sino que son las que se suceden más allá de esa semana después de la administración de medio contraste, que es, por ejemplo, la fibrosis sistema nefrogénica. ¿Da? Esta fibrosis o el aumento del factor de riesgo a que se produzca una enfermedad de este tipo. ¿Da? Básicamente es una enfermedad bastante rara, igualmente, que afecta a las personas que ya tienen insuficiencia renal avanzada y que reciben diálisis o no en algunos casos. ¿Tá? Eh, es muy parecida, o así es como se manifiesta, como una enfermedad de piel y mucosas, que produce esclerodermia, escleromixedema, provoca engrosamiento y oscurecimiento de zonas extensas de la piel, como parcheadas, ¿ah? Y que también pueden afectar órganos internos como el corazón, los riñones, el pulmón. ¿Tá? Llegando a veces a incapacitar órganos como músculos y tendones. ¿Tá? Eh, y bueno, pero por eso les dije, es una enfermedad rara que se produce solamente en un grupo poblacional y que eh, es muy poco probable. La incidencia es baja. ¿Tá? ¿Cuál es el factor de riesgo que te produzca esto? Y bueno, el tema de la función renal deteriorada, que yo le dije al inicio. Particularmente si ya tenemos una tasa de filtrado pulmonar menor a 15 mililitros por minuto por 1,73 metros cuadrados, ya tenemos que sospechar que puede producirse una enfermedad de este tipo. Pero está, igualmente la incidencia, la probabilidad es baja. Y bueno, tenemos que abrir los ojos en aquellos pacientes que están con diálisis. Por eso se le pregunta al paciente, viendo primero la CREA, si tenemos la tasa de filtrado pulmonar, que es más difícil obtenerla. Bueno, ver en qué anda y si tiene autorizado por el nefrólogo el procedimiento. Si no, está. Bien, entonces, todos los medios de contraste basados en gadolinios se clasifican también en función a el riesgo que pueden tener a producir este tipo de fibrosis sistema nefrogénica. ¿Tá? Eh, el de mayor riesgo de fibrosis lo tenemos acá, ligado a qué quelato y las recomendaciones. No se las voy a leer y no es necesario que usted lo sepa. Pero como verán, uno de los más usados acá
como el Gadovis, es el Magnevis. Y es el que mayor riesgo en pacientes de este tipo tiene o mayor riesgo a que se aumenten los factores riesgos a que produzcan fibrosis sistema nefrogénica, es uno de ellos. Después tenemos el riesgo intermedio, ¿ah? Y de bajo riesgo, ¿tá? Como el Gadovis, que es uno de los, para mí, mejores en todo, ¿ah? Para la utilización. Y estas son las preguntas importantes. ¿Por qué se los digo? Porque esto es lo que les pregunto. ¿Tá? Así que pongan atención. Y esto es lo que a saber. ¿Puede administrarse los agentes de contraste iodados y basado en gadolinio de forma segura en el mismo día? Es decir, yo voy, hago una tomografía y hago una resonancia el mismo día y en los dos lugares, por un lado, me hago un estudio con medio contraste y después hice una resonancia o viceversa. ¿Puedo? Y bueno, todo depende de su función renal. Entonces, la práctica diaria eficiente requiere la administración de agentes de contraste iodo de bosón línea para estudio de TC y resonancia al mismo tiempo. Para reducir el riesgo. Estaba grabando. A ver, ¿ahora sí me están escuchando? Porque yo estaba hablando y nadie me dice nada que no me están escuchando. A ver, está muteado. Bien, bien. Vamos de nuevo. Lo que le decía, ¿se puede administrar entonces agentes iodados y basado en gadolinio en la forma segura el mismo día? Y bueno, si el paciente de confusión renal es normal o moderadamente reducida, con tasa de filtrado glomerular mayor a 30 mililitros por minuto por 1,73 metros cuadrados, el 75% de la gente basado en nutractividad o basado en gadolinio también se excreta en las primeras 4 horas. ¿Qué quiero decir de esto? Que yo, si voy a hacer dos estudios, que los dos requieren uno contraste y otro iodado y otro gadolinio, tengo que esperar 4 horas uno del otro. ¿Está? Ahora, si la función renal está gravemente reducida, es decir, es menor a 30 mililitros por minuto por 1,73, o, por ejemplo, si dializa, debe existir un intervalo mayor, de 7 días, menos no. ¿Está? Ahora, ¿cuánto tiempo debe pasar entre una inyección de dos medios de contraste iodado, por ejemplo, una exploración rutinaria? Exactamente el mismo razonamiento. Con pacientes con funciones renal normales o reducidas, 4 horas entre uno y otro estudio. Ahora, si el paciente tiene una función renal reducida, un intervalo de 48 horas entre la administración de ambas dosis medio de contraste iodado. 48 horas. ¿Está? Si el paciente está en diálisis y si existe una función renal residual, debe existir también un intervalo de 48 horas entre ambas. ¿Está? ¿Cuánto tiempo debe pasar entre inyecciones de dos agentes de contraste basado en gadolinio para la exploración rutinaria? Exactamente lo mismo. Lo mismo. Si el paciente es normal o moderadamente reducida, entre uno y otro, 4 horas. Si el paciente tiene función renal gravemente reducida, tenemos que hacer un intervalo de 7 días. No es lo mismo, porque acá tenemos que 7 días.
¿tá? No 48 horas como el de yodo. Y terminamos, chicos. ¿Entendieron? Como les dije, estas tres preguntas son fundamentales porque son las que generalmente pregunto. Preguntas.